Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 832. Nosotros estamos gustosos de poder saludar a dos distinguidas damas, importantísimas, dueñas de un coraje político impresionantemente grande. Las conocemos los periodistas a las dos y a nosotros nos resulta de alta responsabilidad esta entrevista, porque mantenemos admiración para las dos desde el punto de vista humano, y la generosidad de cada una de ellas nos va a permitir un poco fregarles la pita cuando hay temas un poco candentes, bastante candentes, que tienen ellas que aclarar. Ayer estaba despojado, por ejemplo, de un documento contralor, de un documento levantado en base a acciones de control por parte de la Contraloría General del Estado, valga la redundancia. El compañero Andrés Carrión no tenía estos documentos. Nosotros los habíamos conseguido un poquito antes. Y queremos poner también a consideración de ustedes, porque ayer se pasó un poco de agache, ¿no? El tema de los detalles de la acción de control, de lo que había descubierto Contraloría General del Estado en el caso de Fernando Alvarado Espinel. No hubo acusaciones contundentes. Los primeros exámenes en detalle, los exámenes especiales de operaciones administrativas, de operaciones financieras, especialmente en los canales de televisión que han venido manejando los dos hermanos durante nada más ni nada menos que 11 años. Ahora tienen ya referentes que arreglan cifras, que confluyen a determinar cifras de perjuicio a los intereses nacionales de algunos números ya de cifras importantes. Aquí tengo este informe del detalle de la acción de control. Examen especial de operaciones administrativas y financieras, vuelvo y repito, en Tele2, en los contratos y convenios relativos a los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol, en Gama TV, en la compañía Televisión del Pacífico, que es el Tele2, quiero entender. Pero también hay conclusiones sobre indicios penales derivados precisamente de esta acción de Contraloría. Se suscribieron contratos civiles de prestación de servicios profesionales. No se dijo ayer, no se precisó anoche. Examen especial a los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación en la ejecución y producción, montaje de enlaces ciudadanos. Se han robado cualquier cantidad de dinero. SECON. Aquí están los datos concretos, las cifras. La Contraloría ha ingresado también a otras cuentas y la conclusión general es que no solo que hay indicios, siempre la Contraloría tiene que partir de indicios penales derivados de su acción de seguimiento. Pero en fin, tenemos aquí todos los contratos, todos los convenios, los derechos de transmisión, cantidades de plata que este examen especial ha generado, pero que yo lo conseguí gracias a la apertura que me ofrecieron en esas instancias. Cuidado, vayan a pensar que yo he tenido una palanca gorda ni cosa por el estilo. Yo pedí y me entregaron, pero conocía yo dónde estaban
los elementos acusatorios para esto. Qué lástima que faltó ayer esta circunstancia. Entonces yo me pongo a pensar y digo, desde el día viernes, digo, es indispensable que invitemos a dos damas con una posición contra precisamente estos detalles que no fueron explicitados ayer, que no son detalles, son temas de fondo, acusaciones vigorosas desde el lado de las pruebas y la contemplación de los delitos que se han perpetrado allí por parte de los hermanos, es decir, en este caso le ha hecho firmar a Fernando exclusivamente el Gran Vinicio. Pero bueno, ahora estamos frente a Anita Galarza y a Paola Ventimilla, asambleístas de gran performance. Ante la pregunta que el imaginario social se ha autoformulado, ¿quién puede realmente ir y terminar con el correísmo? Y si no es este momento, yo creo que el correísmo se nos viene estrepitosamente en contra de las dos candidaturas a las cuales ustedes están respaldando. Me refiero a la de Guillermo Lasso y a la de Jaime Nebot. Parece que el alcalde de Guayaquil no es todavía exalcalde, es alcalde titular. Jaime Nebot está todavía para unas semanas, tal vez un par de meses, un poco más. Un poco más. Faltan para las elecciones seccionales, son en Ya, marzo. tiene toda la hasta razón. entregar todavía la alcaldía toma un par de meses más. Sí, seguramente. Pero el candidato a la presidencia de la República de su partido es él, pues. Eso sí lo tenemos sobre firme. No, Jaime todavía, bueno, primero déjeme saludarle, Gonzalo, que siempre es un gusto estar aquí en Radio Muchas Democracia. gracias. Anita, igual. Anita, muchas gracias. Creo que también. vamos a tener una conversación muy agradable aquí entre los tres. No, Jaime sigue siendo alcalde de Guayaquil. Él no ha lanzado, a diferencia de otras personas, su candidatura para el 2021. Yo personalmente, y creo que la gente del partido esperamos que sea nuestro candidato, pero Jaime no es candidato actualmente. Es alcalde de Guayaquil. Pero está reuniendo los insumos indispensables de apoyo, que eso ya paso a describir en el transcurso de la plática con ustedes. Mi saludo cordial y mi bienvenida. Anita Galarza, don Guillermo Lasso, ¿podría ser el hombre que represente a Creo? Él sí, ¿no? Porque ya es un candidato hecho y derecho del movimiento Creo. Y obviamente él no puede, este momento, abandonar una candidatura que ya le tiene bastante adelantada. En la instancia de reconocimiento del candidato ya es cosa sabida por el pueblo ecuatoriano en cualquier rincón donde le preguntemos. Esto que voy a tratar de preguntarles a ustedes, ¿quién está mejor preparado en condiciones de poder anular al correísmo, este fantasma tan molestoso, tan perjudicial para el interés de la República del Ecuador por sus niveles de desatino, más que todo por su inconducta de carácter ético? Ha tenido prácticamente asoma como una especie de asaltantes, una especie de banda de... No me queda más que decir de esa manera, porque se protegen, funcionan como una especie de mafia, y esto asusta a quien quiera. Entonces el convencimiento de que Lenín Moreno, el nuevo presidente de la República, por obra de la Carta Política del Estado, está aquí, es justamente para protegernos. Pero no se hace nada en términos de procesos que hay que inaugurar,
de presiones a la justicia y especialmente al área de la fiscalía. Y más bien han sido retratos de sumisos fiscales. Retratos, digo, porque no han habido fiscales. Estoy recordando a este gran fiscal que fue Díaz. Ustedes recuerdan el nombre. Al inicio de la etapa de reestructuración jurídica, asomó en la Fiscalía General de la República, asomaron en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía General de la República dos ciudadanos, pero enormes, en un periodo donde Jaime Roldós Aguilera ganó esa elección y rescató al país de manos igualmente militares muy complicadas. Pero una cosa de estas no hemos visto y no podemos tapar. Entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso tienen la obligación, distinguidas damas asambleístas, de ponerle freno a esto. Por lo menos hacernos arribar a una especie de recreo, por lo menos de unos 2-3 años, antes de que inauguren una campaña mucho más evidentemente ideológica, en donde predominen virtudes, en donde predominen valores, en donde predominen nuevos gestos de administración y nuevos estilos de gobierno, pero más que eso, formatos de justicia social verdaderos, anclados en trabajo, en competitividad, en comercio exterior, estas modalidades que no han sido utilizadas y solamente hemos tenido charlatanes en la última temporalidad, que ha sido dilatada, larga, fastidiosa y llena de cualquier cantidad de desvíos, especialmente de carácter económico. Yo para eso les he invitado, porque la pregunta es, ¿quién puede acabar con el correísmo, Lasso o Nebot? Anita, para comenzar. Buenos días, Gonzalito. Muchísimas gracias por la invitación. Un caluroso saludo a Paola, caluroso, porque espero que ya salga el solcito a sonreírnos en la carita de Dios. Todavía está un poquito nublado. Y por supuesto, quiero extenderle mi saludo para todos los distinguidos radioescuchas de tan prestigioso medio de comunicación como es el suyo, Gonzalito, con tanta credibilidad por su seriedad al frente de este periodismo informativo e independiente. Bueno, yo considero que se tiene que hacer una descorreización previo al siguiente gobierno, porque en los mandos medios todavía existen personas que le deben lealtades a personas que le hicieron muchísimo daño al país, como es el caso del señor Alvarado, que necesariamente tuvo que tener ayuda desde el interior para poder retirarse el grillete electrónico y así ser un prófugo de la justicia. Es sumamente identificar a las personas que no están dispuestas a trabajar por el país, sino a personas que tuvieron actitudes y acciones que desdicen de lo que es el ecuatoriano de bien. En este gobierno es inaceptable que todavía se mantengan personas que son correas morenistas. Por ejemplo, el señor consejero presidencial Santiago Cuesta, una periodista, se equivoca, según él, en una pregunta del Tren Playero, que es una mega obra que él está sugiriendo, y le dice retrasada mental. O sea, pasamos del gordita horrorosa al retrasada mental en la misión Ternura. ¿De verdad me están diciendo esto el presidente Moreno? Estoy segura que no se entera de todas las joyitas y perlas que se manda su consejero presidencial. En alguna entrevista igual mencionó, yo soy una persona que tengo título de 4º nivel, dijo que soy apenas una ama de casa y que no tengo idea de economía. ¿Qué pretende decir que las amas de casa no saben lo que es la economía si son las mejores economistas de la sociedad?
cómo manejan el presupuesto de un hogar, con lo mucho poco alcanza para todo, y así podría seguir alargando la lista. Por otra parte, está un secretario de comunicación que cree que es el fiscal general del Estado y dice que tiene que haber una orden de arraigo para todos los exfuncionarios de Correa. O sea, él también va a tener su orden de arraigo porque el señor Michelena también fue parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Hay un problema, Gonzalito. Esta no puede seguir siendo la reencauchadora del gobierno pasado. Porque no es posible que un día sean correístas y al siguiente día sean morenistas absolutos. O sea, ¿qué clase de oportunismo es ese? Eso es lo que tiene que comprender el presidente Moreno, porque entiendo, me han dicho personas cercanas a él, que él tiene buenas intenciones, sí, pero el país no vive de buenas intenciones pero o buenos tiene, discursos. Doña Paola Ventimilla, ¿tiene el señor presidente de la República una gran consideración? Hay muchísimos afectos y suenan que hay una especie de alianzas que no van a ser muy publicitadas, que digamos, con el morenismo. Entre Jaime Nebot y el presidente Moreno, ¿qué existe este momento? Por eso no me atrevo yo a reconfirmar lo anterior, pero de eso se viene hablando, que hay una fusión entre el Partido Social Cristiano y el presidente Moreno, que reflejaría el anticorreísmo potencialmente dentro de la plataforma de Alianza País. Le doy la más cordial bienvenida, Paola. Gracias, Gonzalo, Señora una vez más. legisladora, bienvenida. Bueno, nosotros desde el inicio, y creo que nos mantenemos, vamos 1 año y medio ya en la legislatura como bloque, siempre dijimos que las ideas buenas, positivas para los ciudadanos iban a contar con nuestro apoyo, Gonzalo. Y lo seguimos haciendo. Vengan de la bancada que vengan. Nosotros cuando vemos algo positivo lo apoyamos. Estas ideas, muchas han nacido de la bancada de Lenín Moreno, otras han nacido de Creo, otras han nacido del BIN, otras han nacido de Las Suma. buenas ustedes y han nosotros apoyado. hemos apoyado. Cuando tenemos que fiscalizar, cuando hemos tenido que fiscalizar, recuerde que hemos llevado el único juicio político que terminó en destitución y en censura, que fue al fiscal general de la Nación de este gobierno, ¿sí? Entonces, decir que hay un pacto entre Alianza País y el Partido Social Cristiano es jalado de las mechas, Gonzalo. Quiero que me demuestren cuál es ese pacto, literalmente, que me digan, que me prueben en dónde está el pacto. Es como que nosotros, y siendo muy sincera, es como que nosotros cuando vemos que Creo o Suma votan con los correístas o el BIM vota con los correístas, nosotros digamos que hay un pacto entre ellos. Fuera muy irresponsable. Nosotros estamos centrados en tratar de sacar adelante al país y no centrados en lo que hacen otras bancadas. Lo que digan y lo sigan afirmando, porque parece que es una afirmación el pacto que tenemos con Alianza País, pues tienen que demostrarlo, ¿no? No solamente lanzar tweets irresponsables y confundir a la ciudadanía. No estamos con ellos. Cuando trataron de subir, por ejemplo, el diésel y la gasolina extra, nos mostramos totalmente en contra. No solamente Jaime estuvo en contra de lo que se estaba haciendo, sino nosotros desde la legislatura. ¿Qué presume usted o qué vaticina usted de esta relación, Anita, entre el señor presidente Moreno y el señor precandidato presidencial, alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot Sadi? ¿Qué usted más o menos han comentado en partido o usted presume podría estar existiendo este momento? ¿Una vigorosa alianza que puede naturalmente convenir a los intereses de quien deje de ser presidente de la República, Lenín Moreno, y quien pueda ser presidente de la República, Jaime Nebot? Si es que su candidato, el señor Guillermo Lasso, por asuntos de salud o de conveniencia política coyuntural, no se lanza a competir con Jaime Nebot, reflejan o representan la misma ideología, o por lo menos el callejón centro-derecha que los dos pregonan está representando este momento. Ahí sí le invito a un análisis, Anita.
Gracias por su invitación, Gonzalito. Bueno, yo tengo entendido que existe una relación de amistad, de cordialidad entre el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, y el señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Incluso se pudo ver que en fiestas de Guayaquil fue invitado a la casa de un asambleísta del Bloque Social Cristiano, el señor ¿Cómo era presidente. el nombre difícil del apellido? Henry Kronfle. Kronfle, sí. Sí. Fue invitado con su señora esposa, se ve que se lo recibe con cordialidad. Bueno, eso. Y esos son temas que serán muy particulares de ellos y que Pero eso no señala puede nada, ser muy ¿no? distinto a una alianza que no sea pública, porque Como no estuvo que aquí, yo don sepa Guillermo Lazo, algo no le pudo públicamente. invitar también. No Gonzalo. creo que le invite. Es que hay ¿No le un tema. invita? No, yo no creo que yo, por ejemplo, si a mí alguien me roba una elección, yo no le invito a tomar un café en mi casa. No. Es más, Correa está tan molesto con Lenín Moreno que hasta, bueno, a mí me tiene bloqueada. Yo solamente he visto capturas de pantalla que hasta pone la captura en la que se ve que Guillermo Lazo está ganando y que Lenín Moreno está perdiendo y dice: me arrepiento de haberte hecho presidente. O sea, los presidentes no hacen a otras personas presidentes. Es el voto popular que, claro, está contabilizado por el CNE, pero como dicen, no necesariamente ganan por los votos, sino por quienes cuentan los votos. En todo caso, que se vea una alianza formal por sobre la mesa, yo no podría decirlo. Claro. Gonzalito, sería muy irresponsable de mi parte decir sí, hay una alianza, no. Y eso únicamente sabrá la ciudadanía identificar con un análisis crítico, objetivo, según los actos se vayan dando en la coyuntura política y en el quehacer político. ¿Qué le ha contado el abogado Nebot a usted de últimos días, tal vez de últimas oportunidades que he tenido de platicar sobre estos temas que han estado insinuados, han estado en boga, Paola? Vale algunas aclaraciones aquí. Sí, efectivamente, creo que se conocen hace muchísimos años con Lenín Moreno, Jaime Nebot. Tienen una relación de amistad, eso no es pecado, y eso no quiere decir en ningún momento que haya una alianza, como muchos lo afirman en tweets, en entrevistas, y en el mismo pleno, ¿no? Hablan de esta famosa alianza. Yo digo, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, Lazo le entregó dinero para la campaña a Rafael Correa? Entonces, podríamos presumir que ante los tweets que hay actualmente, o podríamos presumir que ante las votaciones en el pleno con los correístas, ¿hay una alianza? Yo no me atrevo a decir eso. Yo no me atrevo, y yo sí soy muy responsable de las cosas que digo. Es por eso que a pesar de esas votaciones, que no son de una ocasión, sino de varias veces, donde hemos visto estos dos bloques juntarse, no han visto de parte nuestra, de los asambleístas, peor, del bloque del Partido Social Cristiano, lanzar un tuit o lanzar un video. Yo creo que los tweets o las respuestas, comunicados que ha sacado el Partido Social Cristiano han sido totalmente reactivos ante una acción. Nosotros reaccionamos frente a estos comunicados donde dan a entender que estamos metiendo la mano en la justicia, que dan a entender ciertas cosas, ¿no? Que porque el CNE no les paga a ellos y a nosotros, y solo Alianza País y a nosotros sí nos pagaron. Yo digo, el señor Monge debería investigar un poquito más. Todos los partidos políticos recibieron hace 6 meses su dinero. Creo no lo recibió por, no sé, problemas administrativos. Eso ya, yo tengo aquí el informe del CNE, pero yo no estoy para eso, Gonzalo. La verdad, ni para responder esos tweets, ni para poder estar justificando cosas que no tenemos por qué hacerlas. O sea, no está en nuestras manos. Estas preliminares yo les he convertido en no preguntas, sino más bien insinuaciones, para que ustedes tengan la bondad de complementar mi interrogante de fondo, que fue si el candidato Nebot potencial, o el precandidato Nebot, que queremos todos, el precandidato Guillermo Lazo, ¿cuál de los dos? Esto para un público de Sierra es valioso y es nuestro ámbito de cobertura, la Sierra. Entonces nosotros pensamos que esta es una pregunta súper procedente, de que ¿quién de los dos nos garantizaría
una limpia, esta sí, una limpia del correísmo en el Ecuador, que es un asunto muy difícil, muy complicado, de aquí para algunos años. No sé qué opine Paola. Mire, no creo que el descorreizar al país sea cuestión de una persona, de un gobierno, es la cuestión de todos. Es una cuestión de todos. El actual gobierno algo está haciendo, sin embargo, nos va a tomar décadas, igual como le tomó a ese presidente nefasto para el país que fue Rafael Correa, sacar a toda esta gente que se aprovechó de esos 10 años de corrupción, de poco control, de no tener una fiscalía ni una asamblea pendiente de ellos. Yo creo que lo que tenemos que ver y hacer un análisis más bien no tanto en el caso de cómo descorreizar, sino quién es más probo para manejar el país. Y en este caso, vamos a decir... Reemplazamos entonces... Creo que va más por ahí. Y yo digo, bueno, tenemos a un Guillermo Lasso, un exitoso banquero, empresario, sí, porque no hay cómo negar que en la parte privada creo que ha hecho un gran trabajo. Y tenemos un Jaime Nebot que ya lleva más de 40 años en la política, que nos ha demostrado con su modelo de gestión en Guayaquil ser el mejor alcalde, y yo creo que debería estar en el libro de Guinness, porque va a cumplir 18 años de alcalde de Guayaquil y se va con un 80% de aprobación. Y ayer estaba viendo unas encuestas. Este 80%? Todas las encuestadoras, usted puede revisar en cualquiera, las de gobierno, las de no gobierno, sí, 80 en todos. No 80% de aprobación en su gestión tiene Jaime Nebot. Y hay una ¿Usted encuesta. le quiere mucho a don Yo Jaime? le respeto y le quiero muchísimo, sí, por supuesto. Y hay una encuesta que salió hace un par de días de Quantum, y no habla solamente de la gestión aquí en Quito de Jaime Nebot, sino habla de la aceptabilidad de Jaime Nebot, que es muy diferente, ¿no? Aquí en la ciudad de Quito, y está en un 46%, Gonzalo, un 46%. Yo creo que el trabajo que Jaime ha hecho en Guayaquil se debe extender a todo el país, sin duda alguna. Y eso ya está aprobado. Entonces, veamos qué decide el ciudadano. Si quiere un empresario privado exitoso o quiere un funcionario público exitoso. Quiere un gran presidente el pueblo ecuatoriano después de lo que ha ocurrido. Pero hay un pueblo de barrios populares que vergonzantemente sigue apoyando a Correa. De eso no deben descuidar las dos estructuras políticas a las que ustedes respaldan y son parte. Ana Galarza, asambleísta, tenga la gentileza de referir cómo es que su candidato a la presidencia de la República estaría con mejor formato, con entornos de adhesión para él, que le hagan factible asumir la jefatura del Estado con mayor capacidad de éxito, en un Ecuador que va a quedar bastante polarizado, como está ocurriendo en el resto de naciones latinoamericanas. Anita, si es tan amable. Está claro que una de las principales necesidades del ciudadano ecuatoriano es el empleo. Me parece importante que al frente del Estado, que tiene que ser el garantista de esta fuente de dignidad humana, esté una persona que tenga la experiencia en la generación de empleo digno, principalmente. Me parece que Guillermo Lasso es una persona que tiene una vasta experiencia en ello. Él empezó desde muy joven, desde los eslabones inferiores, y fue aprendiendo. Es una persona muy inteligente, es un demócrata, es alguien muy respetuoso de la institucionalidad, del debido proceso, muy respetuoso de los derechos humanos. No es alguien que se encuentra necesariamente polarizado o que sea alguien sectarista. Él no quiere incurrir jamás en las mismas prácticas del correísmo, porque él fue víctima de la persecución del correísmo. Entonces, él jamás podría hacerse o virar la mirada viendo que
lastimosamente en este gobierno, en algunas instancias, por imprudencias o intencionalmente, no se está respetando una institucionalidad, tal vez un debido proceso, y sea quien sea, las cosas se tienen que hacer bien, Gonzalito, porque no vamos a borrar con el codo lo que se hace con la mano. No vamos a criticar el correísmo y tener actitudes del correísmo. Aquí no se trata de únicamente de la persona Rafael Correa, sino de las actitudes que tuvo el expresidente Rafael Correa con poderes fácticos. Montesquieu jamás estuvo en su tarea, en su doctrina. Y lo que vemos es ahora en el gobierno del presidente Lenín Moreno, probablemente él no, pero sus voceros autorizados incurriendo o queriendo incurrir en esas mismas prácticas, Gonzalo, y eso, en lo personal, y desde lo que he podido dialogar con Guillermo Lasso, no vamos a poder girar la mirada hacia un lado porque puede ser políticamente incorrecto. El que quiere entender y sabe a qué se refiere será la persona con criterio, que entiende que no se actúa en política con odios, con sectarismos y actuando de la misma manera de la persona que le ha hecho tanto daño al país y que no le quiere dar la cara a la justicia y que es otro prófugo más que se llama Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Usted qué dice respecto a que están en el mismo compartimento de carácter ideológico? Tienen el mismo pensamiento y un balance adverso al correísmo similar de lo que dicen aquí ustedes, que son dos fervientes simpatizantes de los candidatos a la presidencia de la República, aún no inscritos, pero con seguridad van a ser los alternantes, salvo que se converse, que uno de ellos converse con el aludido o algo por el estilo. ¿Usted qué opina? Bueno, aquí el problema, sí, básicamente nos unimos en contra del correísmo y en eso creo que estamos claros dentro del Pleno, en nuestros discursos. Guillermo Lasso está contra Correa, lo ha dado a demostrar, dice Ana Galarza. Algunos tweets pueden ser malinterpretados, tal vez, ¿no? Como ella dice, la gente que quiere entender que lo entienda, a veces la gente simplemente lee un tweet donde... No quiero entrar a detalles, la gente conoce los tweets y yo no voy a entrar en detalles a esto. Las redes pero, son a ver, mentirosas. si hablamos, yo creo que lo importante aquí va a ser en el 2021 escuchar las propuestas de los dos candidatos. No creo que somos exactamente igual ni pensamos exactamente igual. Nosotros, como Partido Social Cristiano, manejamos, y como se maneja en Guayaquil, una economía social de mercado, ¿sí? Muy preocupados del área social, muy preocupados de la economía y, por supuesto, del surgimiento y el apoyo a la empresa privada para generación de empleo. A veces creo que es un poquito más radical. Yo le veo, me parece a mí que Guillermo Lasso está un poco más a la derecha, más a la extrema derecha. Nosotros estamos un poco más cercanos al centro, a un centro derecha. Eso, bueno, será apreciación de cada uno y tendrán que ver cómo se ha manejado la economía del municipio de Guayaquil y cómo se ha manejado la parte social en la ciudad de Guayaquil, para darnos cuenta en dónde estamos ubicados. Yo sí creo que el Partido Social Cristiano, como las personas, van cambiando, van madurando y hemos ido migrando poco a poco de una derecha muy prominente en un momento dado a acercarnos más al centro, que es donde yo también me siento mucho más cómoda. Y es por eso que mi apoyo es incondicional a Jaime y creo que su pensamiento será, conjunto con sus propuestas, quien le lleve a Carondelet en el 2021. Ana Galarza. Yo también considero que tenemos que esperar a que llegue el momento en que se formalicen las candidaturas. Me parece primordial que el análisis tenga que centrarse en las propuestas que cada uno de los contendores electorales puedan presentar ante la ciudadanía, que podamos tener un votante muchísimo más maduro, que dejemos a un lado el populismo, también tener votantes clientelares. Hay que comprender que quien más gasta en campaña
¿cómo va a ser que gaste millones de dólares en campaña y se va a quedar muy tranquilo con su sueldo ¿A de quién se servidor refiere? público? No, en general, Ah, ya. en general, Ya. porque también ya vienen elecciones seccionales y realmente nosotros no tenemos que fijarnos en Ujú. cuánto material podemos ver como afiches, camisetas, gorras, canastas de productos básicos, sino qué es lo que me va a ofrecer a mí y qué de verdad es aplicable en la sociedad en la que estamos viviendo y que lastimosamente Lo de podamos Jaime Nebot, identificar a por obvias tiempo. razones, se ha visto con mayúsculas porque ha sido una autoridad independiente, autónoma, porque tenía un mapa geográfico en donde su palabra, sus intenciones, su diseño han prevalecido por tantos años. Son muchísimos años donde ha habido un predominio de esta marca Nebot o social cristiana, especialmente en Guayaquil y sus alrededores, que es medio país. Medio país, digo, por lo grande que es el... Pero ese también puede ser un error de Jaime Nebot. Pensar que desde ahí ha nacido un presidente no es tan cierto. Gabriel Hidalgo Andrade, ustedes le conocen, Claro. es un gran escritor y columnista, un gran analista político. Él dice que los dos errores que cometió Jaime Nebot es pensar que en Guayaquil se hacen los presidentes de la República. Y en esta crónica que le pasé para que, si no le ha leído, le revise, le decía yo justamente a Paola Ventimilla, esto es lo que no debe hacer, ¿no? Ahora el candidato Jaime Nebot tiene que batirse palmo a palmo en toda la territorialidad y lo propio hará Guillermo Lasso. ¿O ustedes creen, y este es el meollo que no me contestan, el asunto complicado para las dos candidaturas y que puede dar acceso más bien a otra alternativa que escoja la gente? Porque están en el mismo andarivel ideológico, en la centro derecha. ¿Quién representaría mejor en esta coyuntura a la centro derecha? Era la pregunta, ideológicamente hablando. Anita Galarza. A mí lo que me preocupa es que como en realidad, si es que se llegase a dar la candidatura del abogado Jaime Nebot, los dos tienen una línea ideológica similar, no podría decir idéntica, pero bastante similar que en realidad concentra Pero Paola al dice, mismo target de electorado. el mío, mi candidato, mi coideario, es, él tiene una guerra ganada por sus servicios en el puerto principal. Guillermo todavía no ha tenido la posibilidad. Mi estimado Gonzalo, en las elecciones nada está dicho con toda la corrupción del correísmo. Aún así Pero ¿quién lograron está lo suficiente mejor como para preparado ubicar para como administrar este vicepresidente a país Jorge de estos Glass? días? Les Nada pregunto a está las dicho. dos. Yo le hablo, por ejemplo, en el caso del abogado Nebot, que también ha sido ya algunas veces candidato a la presidencia con el arquitecto Sixto Durán Ballén. La una. Y también con el mismo Abdalá Bucaram. La que perdió en segunda oportunidad. Y por eso es que le digo, las elecciones traen muchísimas sorpresas, por este porque en defecto esa que ocasión señala Abdalá Gabriel, Bucaram dice, se venció preocupa. Él a cree Jaime que puede Nebot. ganar en Guayaquil y eso es todo. Ahora no. Nada está dicho y lo importante es que se puedan apreciar propuestas Les pregunto de otra aplicables manera y a la responsables. criolla. ¿Quién está como para ganar? ¿Quién cree usted que gana? Yo lo único que le puedo decir es que yo he podido visualizar desde antes de ser parte de Creo, sin necesariamente ser adherente, pero simpatizante sí, es a un Guillermo Lasso fajándose frente a un Estado obeso y Rafael Correa utilizando a todo su Estado como que fuese el caporal de una hacienda, utilizando nuestros recursos públicos a merced de un Estado de propaganda, siendo víctima de persecución del mismo correísmo. Contra ese peso pesado ¿Y don ha Guillermo estado... le paró a Correa? Por supuesto, me parece que ha sido una de las personas que le ha hecho frontalmente oposición. Y el hecho de que aquí se quiera confundir, que señalar al gobierno de Lenín Moreno significa estar con el correísmo, es estar muy equivocado. Es estar o equivocado o confundido o mal dormido o desinformado.
porque francamente la oposición no está para hacerle veña a lo malo, está ahí para señalar y no por molestar, porque no queremos que Lenín Moreno caiga, porque ¿quién sube? Por amor a Dios, sube la señora Vicuña y que Dios nos agarre confesados. No es ese nuestro afán. Es que nosotros amamos nuestro país, aquí crecerán nuestras generaciones, y si estamos señalándole algo al presidente de la República es para que identifique y corrija, que se dé cuenta que él tiene personas con las mismas actitudes que el correísmo y que probablemente tienen las mismas intenciones del correísmo. Hoy van a tener una sesión de directorio en Seguro Sucre. Santiago Cuesta tiene ahí a la señora Verónica Bartola como persona interpuesta y quiere sacar al nuevo gerente de Seguro Sucre, poner a alguien de él para nuevamente hacer el negociado de los servicios de exequiales. Y yo lo digo aquí públicamente para que después el señor presidente de la República después no diga que no sabía. Siempre lo he dicho, el señor Cuesta me ha dado, pero en crudo y en cocinado. Él piensa que puede pedir vistos buenos, por acá piensan que pueden pedir órdenes de arraigo, y así no se tiene que manejar un Estado. Tiene que haber independencia de funciones, para eso existen las constituciones, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuál cree usted que absolutamente. sería más respetuoso de la institucionalidad, Paola? Primero aclarar quién hizo la mayor marcha en este país en contra del correísmo, ¿quién fue? Una marcha que llenó cuadras de cuadras de cuadras de cuadras de cuadras el 9 de octubre. Jaime Nebot. Así es que no podemos decir que él no ha luchado contra del correísmo y en estos años, en esta década, defendió los derechos de lo que a él en ese momento le necesitaba defender, que era la ciudad de Guayaquil, porque era su alcalde, obviamente. Y la gente más bien reclamaba de que defiende los derechos de todos los ecuatorianos. Pero él como alcalde tenía que defender los derechos, obviamente, de su ciudad. Y en esta marcha defendió los derechos de todos. Cuando nos quisieron poner la ley de plusvalía, cuando nosotros salíamos de Nashiris acá, él estaba en Guayaquil organizando esta marcha que fue, yo creo que de las más grandes que han existido. Así que bueno, lo que yo digo es, Jaime ya es un funcionario público probado, ¿sí? Probado. Y yo veo de largo... Esa es una ventaja. Es una ventaja enorme, pero es que es una ventaja enorme porque no sabemos cómo sería un gobierno del señor Lasso. No tenemos idea. Un empresario exitoso, dice claro, usted. es que es bastante difícil poder comparar un empresario privado con un funcionario público. O sea, no podemos. El empresario privado trabaja para generar dineros para su empresa. El funcionario público trabaja para los demás. Entonces, hay una diferencia enorme, ambos roles abismal. son significativamente importantes. ¿Perdón? Ambos roles de... Sí, no, por supuesto. Si nosotros, yo no digo que el rol de él, y comencé diciendo en un principio que ha sido un empresario exitoso, yo no le estoy quitando eso. Solo que digo que trabajar en una empresa privada y generar empleo desde una empresa privada no es lo mismo que generar empleo y trabajar en el servicio público. O sea, son dos cosas que están totalmente separadas y tienen que estar muy bien diferenciadas por la gente, ¿no? Yo he sido trabajadora privada y ahora soy trabajadora pública y no puedo comparar lo uno con lo otro, pues. Entonces, ¿en qué se desempeña mejor usted? Solo por conocer y por bueno, me ha gustado curiosidad. mucho este rol de asambleísta y a la gente le ha gustado mucho, que eso es lo importante, porque yo puedo estar contenta, pero la gente tal vez no. A ver, Anita. Bueno, yo considero que es un valor bastante importante destacar el conocimiento de cómo generar empleo con tu propio capital. Y es algo distinto a generar empleo con el dinero de todos. Podría ser más fácil inclusive, porque no estás arriesgando algo tuyo, el patrimonio familiar. Lastimosamente eso se ha dado en el sector público, de que si se pierde y no debería ser así. Son cosas similares pero distintas a la vez. Ya, en el pero sector abonan privado, en la dimensión de su imagen, de cada uno de ellos. bueno, a mí me parece sumamente importante destacar esta cualidad del emprendedor, del visionario, del empresario, del trabajador privado. Porque otra cosa es ser generoso con plata pública. Correa era generoso con plata pública. Hasta comida, sándwiches, todo Pero en las sabatinas. Nos dejó en la lona. Pues. Nos dejó en la lona, por una parte, y por otra parte es el saber
que cuando tú estás en el ámbito privado, tú estás arriesgando tu propio patrimonio. En el sector público es el patrimonio de 17 millones de personas que no va directamente al patrimonio del núcleo cercano de la persona tratándose del ámbito privado. Me parece que en las dos situaciones es bastante respetable el hecho de que se genere empleo, pero sí hay la diferencia de ser generoso, como cuando se quejaba este señor economista, expresidente Rafael Correa, de Solca, y decía, claro, quieren ser generosos con plata ajena, pero miren también la labor que hacía Solca. Esa diferenciación, a pesar de que la generación de empleo sigue siendo el tema aquí, el punto central, pero sí hay diferencias. Yo me mantengo en que no podemos mirar a futuro y adivinar las cosas. ¿No creen ustedes que buscarán de alguna manera uno de los dos nutrir al otro de su apoyo? Tal vez previo a una medición de quién tiene mejores posibilidades, podría ser la acción correcta, que en este momento de primazgo en el sentido ideológico les puede anular simultáneamente a los dos y alzarse con la victoria un vivo de la Grecia que asome por allí. Bueno, primero decir que no, yo no creo que es un tema de generosidad, Anita, sino de saber administrar los fondos públicos, más allá de la generosidad con dineros ajenos. Pero una cosa es lo de uno y otra cosa es lo de todos. Bueno, yo creo que hay más responsabilidad en los fondos públicos. Se juegan la imagen, pues, ¿no? Sí, pero en el tema de empleo, en el tema de hablar de generosidad con dinero, no, yo creo que es saber qué hacer con ese dinero y hacerlo bien para justamente generar empleo, ¿no? ¿Qué me preguntaba hace un momento? No, lo de la imagen. ¿Abona en la imagen lo uno o lo otro? En la imagen política. Bueno, yo creo que ambas tienen sus méritos. La imagen tanto de empresario como de político son buenas. Usted lo ha dicho en varios momentos en esta entrevista. Y yo sigo insistiendo en el tema de que ser un funcionario público es muy diferente a ser un empresario privado. Jaime Nebot ha demostrado ser un excelente funcionario público. Es más, fue nombrado hace un par de meses como uno de los mejores funcionarios públicos del mundo. Recibió un reconocimiento internacional. Eso no he sabido. Por supuesto, del mundo. Entonces, yo creo que... Del mundo municipal, del mundo. ¿no? Y hablando un poco de lo que usted comentaba, de que en algún momento se unan estas dos líderes, digamos, de alguna manera, dos figuras. Nosotros tratamos de hacer eso en las elecciones pasadas, recuerde, pero hay una cuestión de egos y el ego es el peor enemigo de la persona. Entonces, cuando usted habla justamente lo que nosotros planteábamos, hacer una medición y ver quién tenía el apoyo para llegar a la presidencia. Y hubo gente, no solamente el señor Lasso, yo creo que algunos con el ego muy alto de que no estaban dispuestos a someterse a esas mediciones y no aceptaron. Por eso el juntarnos. Nunca está de más que en las próximas elecciones se vuelva a tratar de hablar del mismo tema, de volvernos a unir. Yo creo que Jaime es una persona muy madura en este tema específicamente. Su ego, yo diría que lo tiene... ¿Quién cree que está mejor posicionado en la capital de la República, que es nuestra área de...? No tengo una encuesta específica, solo sé que en la capital de la República Jaime tiene una aceptabilidad del 46%. Ya vino. Ya se hizo sentir y ya se instaló. Sí, aquí. nos fue bastante bien. Pero Lasso también tiene si vemos lo suyo ahorita, y bastante. Si vemos en encuestas que se pueden revisar, no del último mes, 2 meses, pero encuestas sobre el liderazgo, Jaime Nebot está por encima de Lenín Moreno incluso. Entonces, yo creo que si hablamos por encuestas, que yo la verdad no es que confío 100% en las encuestas, pero si hablamos por encuestas, Jaime Nebot sería indiscutiblemente el líder con mayor aceptación a nivel nacional. ¿Usted no estaría resueltamente apoyando dentro del Partido Social Cristiano el hecho, o de la bancada, no, en el partido, el hecho de que Jaime Nebot diga le cedo la coyuntura al señor Lasso? Si los números así lo dicen, yo creo que todos tenemos que apoyarlo. Si vemos que Lasso tiene muchas mejores oportunidades de llegar a la presidencia, yo no dudo que Jaime le diga, adelante.
sigue tú y nosotros te apoyamos. Pero hagamos esa medición, veamos realmente en el momento oportuno, que no es ahora, en el momento en que hayan debates, en que expresen obviamente sus puntos de vista, cómo salir de la crisis económica, cómo dar empleo, cómo dar salud, cómo dar educación, temas fundamentales necesarios que tenemos que escuchar de los precandidatos. Entonces, ahí sí que se haga una medición y que se vea. Y yo no creo que Jaime tuviera ningún problema en ese sentido. Jaime no. Si polarizan Jaime y Guillermo al mundo de electores, al universo de electores ecuatorianos y en todas las regiones, allí es conveniente que entren a una negociación. Usted que los conoce desde adentro a los lazos, ¿permitirían? Me refiero a los lazos, a sus simpatizantes y al respetable candidato. Bueno, a mí sí me parece importante que se puedan llegar a acuerdos mínimos. Mejor a mínimos. los racistas, ¿no? A mí sí me parece sumamente importante que se puedan tener las cosas bastante claras en términos electorales. Se vienen ya elecciones seccionales. Para mí sería lamentable ver que con el ánimo de captar gobiernos seccionales se hagan alianzas nefastas. ¿Cuáles podrían ser alianzas nefastas? Una, por ejemplo. O sea, hay temas que todavía no se han dado en firme y que ojalá no terminen de cristalizarse, que todavía están a tiempo, que si hay personas que han sido señaladas por la Contraloría General del Estado, destituidas una vez, destituidas otra vez, que si tienen denuncias penales en la Fiscalía General del Estado, que pongan un freno, que analicen mejor las cosas, porque la ambición de poder no puede llevar a que se hagan alianzas únicamente por el afán electoral, de quién maneja el CNE, de quién tiene los mejores números, sin importar la calidad de funcionario que estaríamos poniendo gracias a esta plataforma electoral que son los partidos y movimientos políticos. Eso es lo que a mí me preocupa como ecuatoriana, y que esto puede pasar no en un solo partido político, sino en todos los partidos y movimientos políticos, y esto así es una jaladita de orejas para todos los líderes de partidos y movimientos que no por la ambición de poder, de captar gobiernos seccionales, pueden pactar con el diablo, porque eso la gente no debería perdonar o no debería olvidar, y debería ser muy severo para todos. Eso va para todos. Antes de que se dé, todavía están a tiempo. Recapaciten, consulten con la almohada y entiendan que la ambición es lo que le ha tenido al país. Una plática de don Guillermo con Correa, ¿a usted le haría votarle, pero ese momento, votarle, pero en el sentido graficante de votarle, no darle el voto? Parece que el expresidente está, no sé, perdido en el ático. El expresidente le retuitea un tuit de Guillermo Lasso, sí, de todo un hilo de tweets, dándole la razón, pero de todo un hilo de tweets donde Guillermo Lasso señala que el presidente Lenín Moreno se pasa criticando a la administración pasada, porque aquí pasa algo en el gobierno del presidente Moreno y como no hay solución, no, es que en la administración pasada. Y yo entiendo que fue un gobierno pésimo el del expresidente Rafael Correa, en muchos pésimo. Términos. Bueno, no podría decir la palabra que de verdad quisiera expresar porque nos censuran, Gonzalito, hay que tener cuidado con los distinguidos oídos de la audiencia, pero no puede pasar echándole la culpa a la anterior administración, porque lo que ya sabemos que era malo, lo que necesitamos es que nos diga qué va a hacer para que cambien las cosas, y a eso va directamente Guillermo Lasso a señalar. O sea, no se haga el que no sabía, y ahora que no puede manejar las cosas tampoco tire la pelotita a un lado, porque es su gobierno el que tiene que solucionar, es su gobierno el que tiene que respetar la institucionalidad. No podemos pasarnos por sobre la Constitución, por sobre los derechos humanos, porque nosotros queremos ser distintos a ese régimen de atropello y vulneración de derechos que atravesamos durante una década y que es una pesadilla de la cual deseamos despertar. En los programas de opinión de la televisión, especialmente reiteradamente, y la radio también lo ha hecho, reiteradamente les hemos manifestado la necesidad de que exhiban documentos que convalidan la potencialidad que reclama Fernando Alvarado y que le están acusando en vano, que ellos han sido
unos mocitos de buena factura en términos de administración económica, fraguada en ética o en malos. Yo quiero entregarles estos detalles de acción de control de la Contraloría General del Estado, con conclusiones sobre indicios penales derivados de la acción de control. Aquí está. Gracias, Gonzalo. Y le doy una copia también de lo que... Muchas gracias. Ayer no había... Ya le sí, di. perfecto. Ayer no había una sola acusación que resplandezca. Ahí tienen ustedes todo. Y como asambleístas Muchas que gracias. son, vale la pena que la hagan conocer a la ciudadanía. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.